Hermanos, el domingo pasado estábamos escuchando un escriba que se acerca a Jesús a hacerle una pregunta. Justo hoy dice, cuidado con los escribas. Interesante, ¿no? Pero el punto es que le pregunté, ¿cuál es el principal mandamiento? Porque había y hay en la Escritura más de 300 preceptos, normas, ¿verdad? Y mandatos del Señor. Entonces, ¿cuál era el más importante? Y Jesús va a responder diciendo el Shema, o sea, escucha a Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Interesante que justo hoy se nos presenta este ejemplo de dos viudas que amando a Dios aman a las personas que se les acercan. Entonces, llega el profeta y se encuentra con esta viuda, el profeta Elías. El profeta Elías es el profeta por excelencia. Había una circunstancia que había una sequía, llevaba varios días y parece que se iba a prolongar. Y en la cultura judía en aquella época, una viuda era una persona muy dependiente. O sea, normalmente la mujer dependía del varón, o sea, primero de su papá, después del esposo y después de los hijos. Pero el hijo de esta viuda era pequeño, según parece. Y cuando llega el profeta Elías a este pueblo, a esta ciudad, se encuentra con esta viuda y ella le dice, mire, porque él le pide un poco de agua y después un pedazo de pan que ella le prepare. Pero él le dice, mire, yo solo tengo un poquito de harina y de aceite y voy a preparárselo a mi niño, después moriremos porque ya nadie nos va a ayudar. El hecho que es que nadie les ayudaba porque, claro, en tiempos normales tú puedes ayudar generosamente a otras personas, pero en tiempos de sequía, de escasez, das la prioridad a tu familia, a la familia. Por eso, una viuda que no tenía otra familia no iba a morir de hambre. Pero vemos cómo llega este profeta y le dice esto, que si le da a él, no se va a vaciar la harina ni el aceite, no se van a acabar. Es interesante porque ahí vemos la providencia de Dios. Como Dios siempre provee. Y no solamente a nuestras necesidades materiales, sino también espirituales. Porque cuando nosotros empezamos a fallar en lo espiritual, no es que Dios nos abandona, Dios siempre está buscándonos. Aunque es cierto que existe la ira de Dios. Si uno se empeña en vivir en pecado, finalmente Dios te suelta y te deja caer en pecado y en pecados graves. Pero ya son casos extremos. Normalmente Dios siempre, cuando ha sido alguien que ha estado en gracia de Dios,
que ha estado buscando a Dios. Entonces Dios no te abandona, Dios siempre te va a buscar, Dios siempre te va a llamar para que vayas a su encuentro. Entonces en este caso va donde esta viuda, el profeta, y le dice esto. Y de hecho no se le acaba ni la harina ni el aceite durante todo el tiempo de la escasez. Y en el Evangelio nos encontramos con que Jesús dice está sentado enfrente del arca de las ofrendas. Esta arca normalmente era custodiada, era guardada, pero cuando alguien quería dar su ofrenda, entonces se la ponían para que pudiera echarla, se la acercaban a la persona, ¿verdad? Pero resulta que si era metálico, no sé si era metálico o era de madera, tú echas monedas, no existía billete, en esa época no había papel moneda, entonces se echaban las monedas. Si por ejemplo era un rico y echaba varias monedas, bastantes monedas, sobre todo monedas grandes, esas monedas iban a hacer bastante ruido al caer en el arca de las ofrendas. Pero esas dos moneditas, hacer solo dos, no hicieron tanto ruido, pero se sentía porque eran monedas pequeñas, no hacían ruido, eran solo dos. O sea, se podía contar la poquedad de la ofrenda de la viuda. Sin embargo, dice Jesús, esta viuda ha dado más que todos los demás, porque todos han dado de lo que les sobra. En cambio, ella ha dado de lo que tenía para vivir. Piense que a esto nos llama el Señor a todos. De hecho, en cierto modo, todos somos como esta viuda. Todos somos siempre necesitados. Estamos viviendo tiempos difíciles. Que nos llama generosidad, ¿verdad? Sobre todo para las cosas de Dios. Para donarnos, no solamente en aspecto material, en dar de nuestros bienes, sino en nuestra vida personal, donarnos a Dios, entregarnos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros, a partir del bautismo, hicimos una consagración a Dios. Nosotros todos estamos consagrados a Dios. Ya no nos pertenecemos. No es que yo pueda decir, o cualquiera de ustedes, yo soy sacerdote, ciertamente. Pero todos nosotros no podemos decir, bueno, y si yo quiero hacer lo que me da la gana, esa afirmación es falsa. No puedes hacer lo que te da la gana porque ya no te perteneces. Cristo te ha comprado al precio de su sangre derramada en la cruz. No nos pertenecemos, somos de Dios. Pero somos de Dios no de una manera egoísta, no es que Dios quiere apoderarse de nosotros, no, al contrario. Dios lo que quiere es hacernos felices. Pero la verdadera felicidad no está en este mundo. No existe felicidad en este mundo. La felicidad en este mundo solo podría ser terrena. Y la felicidad en este mundo no puede pasar de la satisfacción de las apetencias. En cambio, la felicidad que Dios te quiere dar es la felicidad del cielo, que es la unión con Dios. Estar unidos a Dios. Esa es la felicidad que Dios te quiere dar. Y entonces, al tener a Dios, puedes ser generoso. Porque ¿qué más vas a querer? Ya no te hace falta nada. Teniendo a Dios en ti, no te hace falta nada. Entonces, claro, se puede hacer incluso
hacer una carrera, hacer un estudio, hacer un negocio, casarse. Todo eso se puede hacer unido a Dios de la manera más generosa todavía, ¿verdad? En todos los aspectos. Por eso, pidámosle al Señor que nos ilumine cuál es su voluntad para nuestra vida. Que podamos realizar su voluntad y que podamos vivir en esta generosidad. Sabiendo que Dios ha sido tan generoso con nosotros. Dios te provee siempre lo que necesitas. Tal vez a veces quisiéramos más, pero en realidad no necesitas más. Todo lo que tienes es lo que necesitas. Si tú piensas que necesitas más, estás equivocado. Porque todo lo que necesitamos es lo necesario para estar unidos con Dios. Eso es lo que Dios nos da. Lo necesario para estar unidos a Él. Por eso ahora alabemos, bendigamos a Dios por su amor, su bondad y su misericordia.